Muy bienvenidos y bienvenidas a todos a nuestro Ateneo en Sostenibilidad de Reles. Hoy tendremos como anfitriona a nuestra querida doctora Berta Silva Palavicinos. Ella es contadora auditor de la Escuela de Comercio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctora en Ciencias Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid, España. Magíster en Gestión, mención en Contabilidad y Finanzas, diplomado en Estudios Avanzados en Ciencias Empresariales de la Universidad Autónoma de Madrid. En la Escuela de Comercio de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso se ha desempeñado como docente, alcanzando la máxima categoría como profesor titular. Ha ocupado el cargo de directora de la Escuela de Comercio, es miembro titular de la Comisión de Principios y Normas de Contabilidad del Colegio de Contadores de Chile. Participa regularmente en comités científicos y otros en la Conferencia Académica Permanente de Investigación Contable, CAPIC, y actualmente es socio honoraria desde 2024, miembro de RELES desde julio de 2023. Ha realizado diversas conferencias, charlas, cursos, paneles, ponencias en Chile y en el extranjero, así como es autora de diversas publicaciones. Y prontamente será nombrada como profesora emérita por la Universidad Católica de Valparaíso. Así que un gusto tener a nuestra querida Berta hoy día como anfitriona de nuestro Ateneo de Reles y nuestro conferencista don José Curvelo. Así que Berta, te cedo la palabra. Muchas Muchas gracias. gracias, Isabel. Buenos días a todos. Bueno, inicialmente hago una introducción al tema y posteriormente presento los antecedentes curriculares de nuestro querido doctor José Curvelo. En un contexto global donde la evidencia científica demuestra que las nuevas realidades de la sociedad sostenible exigen integrar en las empresas responsabilidades que históricamente recaían en el Estado. La gestión de riesgo y la estrategia corporativa han evolucionado drásticamente. Ya no basta con enfocarse solo en la articulación económica, ambiental y social. Hoy la sostenibilidad humana emerge como un concepto clave. Este enfoque posiciona el papel que desarrollan las personas en las organizaciones y exige una conexión ética ligando la generación de valor al bienestar integral. La estrategia ya no solo busca la maximización de beneficios, ahora debe integrar operaciones y estrategias que incorporen el ambiente, la ética, el buen gobierno y el bienestar. Estas prácticas son vistas como generadoras de ventajas competitivas y legitimidad ante el mercado. Podemos colegir que la sostenibilidad humana se refiere al imperativo de la empresa de gestionar el capital humano bajo un paraguas de bienestar integral y ética, entendiendo que las personas son el motor del valor sostenible y la clave para navegar los nuevos desafíos de la sociedad. Agrego que esto está basado en ideas preliminares que me adelantó el doctor Curvelo. Dicho esto, les presento un resumen de la hoja de vida del doctor José Curvelo Hassan, contador público y especialista en revisoría fiscal y en control de gestión por la Universidad Cooperativa de Colombia. Es magíster en filosofía por la Universidad Santo Tomás, doctor en contabilidad por la Universidad de Valencia, en España, estudios de alta especialidad por la Universidad de Salerno, Italia. Es investigador y consultor en temas de ética y sostenibilidad. Actualmente decano nacional de la Facultad de Contaduría Pública de la Universidad Cooperativa de Colombia, presidente de ASFACOP y tiene experiencia comprobada en programas de posgrado en modalidad virtual a nivel nacional e internacional y es líder en la gestión de procesos administrativos en instituciones de educación superior. Doctor Curvelo, es un agrado saludarle, invitarle a desarrollar su conferencia. Bueno, inicialmente un cordial saludo a todas las personas que se conectan en este importante espacio de carácter académico. Agradecerle a todo el equipo de esta importante red que cada vez más convoca a las personas a conversar sobre la importancia de los temas asociados a la sostenibilidad. Y pues agradecerle muy gentilmente a Berta, a Isabel
por la gentil invitación, por la deferencia y siempre por los gestos fraternos. De verdad que para mí es un enorme placer estar aquí compartiendo con ustedes este espacio y pues me voy a permitir compartir un momentito la pantalla como para que podamos tener un momento de interacción. Pues les pediría si me confirman si allí me están viendo la presentación y si me están Sí, escuchando de perfecto. verdad. Sí, Perfecto. Bueno. vale. Entonces, pues cuando veía este tema, cuando trazaba las líneas de conversación, era importante focalizar el concepto de la sostenibilidad humana porque no es un elemento o no es una noción residual alrededor de los conceptos de sostenibilidad. Abordar hoy la noción de sostenibilidad humana resulta ser un tema tan pertinente como necesario, sobre todo hoy cuando vemos que muchas de las apuestas que se van asociando a la sostenibilidad cada vez más están desembocando en una información complementaria o una información integrada a los reportes de información financiera como tradicionalmente lo hemos venido conociendo. Y esto nos conduce entonces a hacernos como cuatro grandes eh, líneas que deberíamos tenerlos de referente. El primero de ellos tiene que ver con la noción de gestión corporativas en las llamadas sociedades sostenibles. ¿Qué es esto de sociedades sostenibles y a qué estamos aludiendo sobre sostenibilidad? ¿Para qué o para qué entorno? Porque muchas veces podemos abordar la noción de sostenibilidad, pero la pregunta va más de fondo. ¿Para qué tipo de sociedades y en qué contextos? Y desde allí, desde entender los tipos de sociedades que estamos teniendo hoy eh, y la diversidad de los contextos, nos conduce a una segunda precisión. ¿Será que estamos dentro de la misma noción de sostenibilidad o hoy lo que estamos viéndonos abocados es a a un enfoque multidimensional de la sostenibilidad? Y desde allí, como ese eventual carácter multidimensional de la sostenibilidad ha conducido a que hoy abordemos unas nuevas transformaciones en los tipos de negocios o en las tipologías de negocio. Y pues, y desde allí esperaría trazarme unas líneas de reflexiones finales para poder conversar con las personas que están aquí presentes. Y pues ya entrando en materia, la primera pregunta o la primera reflexión que sale aquí o emerge tiene que ver con qué es esto de las sociedades sostenibles. Y primeramente, permítanme hacer un contexto sobre qué es lo que se está abordando hoy en la sostenibilidad. Estamos abordando temáticas como que, bueno, hay un tema de empobrecimiento de la población, pero ¿en qué empobrece la población? Pues empobrece en la capacidad de reproducirse, empobrece también en la capacidad de demorarse en asumir nuevos hábitos de consumo, empobrece también en la materia en que cada vez, o en la medida en que cada vez más limitamos los productos que consideramos pertinentes para nuestra existencia. Y aquí viene un tema bastante interesante, porque el cambio climático global no es solamente un tema de cambios de temperatura, es un cambio también en la cosmovisión que tenemos sobre qué nos pertenece y cuál es ese nivel que tenemos como humanidad de quedarnos asentados en un solo territorio. Si decimos que hay calentamiento global, decimos entonces que las personas tienen que moverse, que no tienes un proyecto de vida para un territorio, sino que tu único proyecto de vida es la incertidumbre y que tu único proyecto de vida es no tener nada, no tener nada. Y esto es un primer tema que a mí me gusta conectar cuando hablamos del concepto de cambio climático, porque el concepto de cambio climático lo vemos en cambiar, vamos a tener ausencia de agua, vamos a tener incremento de las enfermedades, pero esto tiene un tema más de fondo, que perdemos el arraigo. Y esa pérdida del arraigo quiere decir también que perdemos los hábitos de salud, la noción de familia. Y en contraposición a esa pérdida de arraigo, hay una preocupación mucho más grande que tiene que ver fundamentalmente cómo utilizamos o cómo cada vez más
pese a ese elemento que vuelvo y le digo, esa crisis del cambio climático, que es una crisis más que todos los proyectos de vida de la humanidad y de los proyectos sociales, en contraposición, crece el uso de la Internet. Y podemos decir, el uso de la Internet y de las tecnologías puede ser positivo porque nos va a permitir permanecer interconectados, pero nos permite permanecer interconectados, pero no la capacidad de crear los proyectos sociales. Y fíjense, para todas las personas que estamos hoy aquí siguiendo esta charla, lo grave de esta situación, estas dos cifras demuestran un tema altamente sensible, que la pérdida del proyecto social no solamente ha sido una pérdida social en sí misma, sino la pérdida en capacidad de poder conectarnos como humanidad. Y solo nos podemos conectar como humanos que somos en la medida en que una tecnología medie entre nosotros y entre nosotras. En línea con este análisis encontramos que estamos enfrentando un decrecimiento exacerbado en la población global. Cada vez más la población global tiende a tener una caída vertiginosa. Es decir, no solamente estamos conectándonos con la tecnología, sino que la expectativa de vida está conectada en la existencia de máquinas. Y cuando vamos viendo este tercer aspecto, estamos diciendo técnicamente qué humanidad estamos construyendo. Y vemos que esa humanidad que estamos construyendo no es una humanidad ajena a la realidad misma que vive el tejido empresarial. Estamos construyendo una humanidad que busca extender más la vida, pero por otro lado estamos viendo también un nuevo tejido empresarial donde su mayor interés ya no está dado ni siquiera en la manera como se consume, cómo se produce o cómo se comercializa, sino que parte por entender que hay unas nuevas formas asociadas a las formas de comprar, vender y consumir que son más de carácter sociológicas. Y esa nueva sociología nos está conduciendo, y nuestra nueva sociología empresarial nos está entonces conduciendo a entender que las organizaciones hoy no tienen un principal interés que sea el lucro, sino cada vez más reconocemos que hay una diversidad de intereses. Y yo quiero colocar este concepto de diversidad de intereses o de diversidad de beneficios, porque siempre hemos visto que los intereses, los beneficios son a los inversores, a los clientes, es decir, a aquellos que conectan con lo humano. Pero aquí hay un actor que comienza a participar en el beneficio y son las nuevas generaciones productoras de tecnología. Es decir, los humanoides entran como un actor dentro de los grupos de interés. Y esto es uno de los primeros cambios que comienza a darse hoy en el tejido empresarial. Es decir, hay una reconfiguración de los grupos de interés en la medida en que está creciendo el debate en cómo van dándose esas dimensiones en el beneficio colectivo. Ahora, el beneficio colectivo ha tenido varias reconfiguraciones y lo estamos viendo ahorita en la presentación. Iniciábamos que el beneficio colectivo implicaba actividades asociadas al modelo de negocio y comenzamos a mirar que el modelo de negocio tenía que conectar fundamentalmente con la manera como la organización promovía el comercio justo, cómo la organización era capaz de poder contribuir a mitigar la pobreza. Pero también veíamos dentro del beneficio cómo tenían que promoverse las formas de gobierno, la inclusión del género, entre otros. Pero, y aquí viene el pero, el beneficio colectivo comienza a abordar la temática entonces asociadas a las prácticas laborales. Y con la práctica laboral comienzan a darse cuenta de que existía una mano de obra que no necesariamente era una mano de obra humana. Y yo quisiera invitar de pronto a que reflexionáramos este tema, porque aquí venimos entrañando una realidad que no somos capaces de leer. Todavía la vemos en opacos. Miren, hace un poco más de 200 años el debate era
¿Cómo puede existir una persona jurídica? ¿Cómo es posible que pueda existir una persona jurídica? Ese es el debate hace 200 años y trajo las escuelas personalistas, personalistas para la sociología, para el derecho, para la administración, para la contaduría, etcétera. Y concluimos como humanidad que las personas jurídicas eran personas porque tenían patrimonio, tenían identidad, podían contratar y podían participar. Y hoy día existe una práctica que le ejerce la inteligencia artificial y es una práctica laboral, pero es ese actor, por analogía, está constituyendo la misma realidad que tuvimos hace casi 200 años cuando definimos el concepto de personas jurídicas. Parecería que hoy con reconocer la mano de obra de la inteligencia artificial, que se volvió una moda. Dígame cuántas horas cómo optimiza usted el trabajo con inteligencia artificial. Estamos dando una identidad. Oiga, es alguien que puede pensar, que puede juzgar, que desarrolla el cerebro, que tiene identidad y que le puede ejecutar un trabajo. Eso no es una persona. Ojo con el llamado de atención de lo que estamos vinculando a la práctica laboral dentro de la noción de beneficio colectivo. Pero no solamente eso. Hay otra categoría dentro del beneficio colectivo de la organización que nos hace inquietarnos por esas realidades que están emergiendo y tiene que ver con las prácticas comunitarias. Pero las prácticas comunitarias no solamente vistas como esas prácticas que se realizan en la comunidad, que vas y le das un apoyo a un carcelario, entre otros, sino en los espacios donde se producen las relaciones sociales. ¿Y qué espacios? El TikTok, el Instagram, el Facebook, allí hay prácticas comunitarias. Allí hay capacidad de las organizaciones de crear nuevas cadenas de distribución. Y vemos entonces una nueva configuración dentro del beneficio colectivo que está dado por todo el desarrollo de la tecnología que tiene que ver un nuevo concepto del ambiente. Y este concepto del ambiente parte por ver que cada vez más existe una crisis alrededor de la huella humana, de la huella de carbono y de la huella hídrica. Entonces existe una crisis que está generada por la inteligencia artificial y por la tecnología, que nos conduce a generar cuotas de compensación. Fíjense cómo el discurso tiene un opaco. O sea, por un lado nos dice, dígame cómo usted optimiza las prácticas laborales con la IA, pero por otro lado te digo, ojo, porque tienes que demostrarme cómo a medida que utilizas la IA, compensas. Oiga, qué curioso que estos discursos hayan llegado al tejido empresarial como un beneficio colectivo. Y qué curioso que éticamente no lo estemos reflexionando. Qué curioso que no lo estemos reflexionando y que lo hayamos llevado fundamentalmente a esto que vemos aquí, a una sumatoria de matrices que nos permiten establecer puntos de conexión entre humano y máquina y de desarrollar una cantidad de indicadores y de métricas que no permiten visibilizar lo que realmente está pasando. Y es que estamos dividiendo dentro de las organizaciones los terrenos que pertenecen al desarrollo de las nuevas humanidades y de la humanidad humana. En este entendido, comenzamos a ver algunas formas cómo esta realidad se ha ido desarrollando y se ha ido expresando alrededor del tejido empresarial. Yo aquí me van a perdonar, traje casos muy colombianos, pero quiero que los trascendamos. Encontramos que la banca global, casi que un poco más de la cuarta parte de sus créditos, está asociado fundamentalmente a créditos asociados al ambiente. Y uno se pregunta aquí, ¿cómo que la banca dejó los créditos tradicionales? Pero encontramos una banca donde la clave de su operación ya no está dado fundamentalmente a poder conservar la conducta financiera del usuario, sino cómo cada vez más
el desarrollo de las nuevas tecnologías son las que definen el patrón de consumo. Pero también vemos otras formas de desplazamiento. Por ejemplo, la que estamos viendo en estos momentos en pantalla, cómo las empresas del sector lácteos dejaron de producir lácteos por promover leches vegetales. Es decir, estamos fundamentalmente centrados en un algoritmo que nos permite predecir ahora cuáles son fundamentalmente las maneras como vamos a consumir y cómo nos vamos a enfermar. Y ni qué decir de los desarrollos del metaverso, que llegaron fundamentalmente para quedarse. Y el metaverso visto ya no solamente como la llamada ciudad plus, sino el metaverso como el gran espacio que ha conducido hoy a que la sociedad actual tenga un mundo paralelo donde puede vivir, donde puede comer y donde puede desarrollarse. Aquí viene entonces un elemento crucial y es que la sostenibilidad hoy comienza a verse abocado a dos caminos. El papel de la tecnología para contribuir a entender la sostenibilidad condujo a la pregunta por lo humano en las empresas. Y esto es una pregunta vital. ¿Cuál es el concepto de humano que se asume en las organizaciones alrededor del modelo de sostenibilidad? ¿Por qué? Vea, yo quiero repasar en una línea de tiempo por qué hoy nos preguntamos en sostenibilidad sobre el concepto de la persona humana. Primero, el primer cambio que tuvimos como humanidad fue cuando los humanoides comenzaron a tener ciudadanía. Y perdónenme que yo tiendo a ser muy didáctico. Y yo quisiera pedirle el favor a todas las personas que están siguiendo esta conferencia y a quienes lo van a ver diferido, si pudiéramos ir a hacer un googleo y busquemos las ciudadanías de Sofía. Ciudadanías de Sofía. La humanidad comienza a darle a las tecnologías, sobre todo a las tecnologías robotizadas, soportadas con inteligencia artificial, comienza a darle nacionalidades. Es decir, comienza a haber un concepto altamente sensible, el concepto de ciudadanía para los humanoides. Primera fase de esta historia. Vamos a pasar la hoja y veamos a ver qué pasó después. Después que los robots humanoides comienzan a tener ciudadanía, comienzan a reconocérsele otras realidades y fue la aparición de este tipo de humanoides. Buddy, y les pediría también si lo pudiéramos ir buscando en los dispositivos móviles. Buddy, B-U-D-D-I, Buddy. ¿Por qué es interesante Buddy? Porque Buddy se nos volvió un paisaje. Vamos a los aeropuertos y vemos a Buddy como algo normal. Vamos a los centros comerciales y la tecnología Buddy nos lleva la bandeja con la comida a la mesa. Pero Buddy, ¿qué fue lo que condujo? Buddy no condujo a ese elemento accesorio. Buddy condujo que los humanoides, además de tener ciudadanía, tuvieran habilidades sociales. ¿Dónde está Buddy? En un aeropuerto cuando nos sentimos perdidos, en una escuela cuando necesitamos tutoría, en el restaurante para que nos apoye con la comida, en el hospital para asistir al enfermo. Fíjense cómo hemos ido involucrándonos en un nuevo desarrollo del tejido empresarial del cual inconscientemente no lo estamos leyendo. Y esto condujo a que llegara una segunda ola o una segunda generación que era todo lo que tenía que ver con las habilidades sociales. Posteriormente aparece esta otra generación, que es liderada por AMECA, que les pediría también si podemos buscar en los dispositivos móviles. AMCA, AMCA, AMECA. AMECA, la humanoide, llega entonces al tejido empresarial con y no me arriesgo a decir solo el tejido empresarial, a la sociedad en general. Llega con una gran preocupación y era cómo los humanoides ya no solamente tenían ciudadanía, ya no solamente se les reconocía la habilidad social,
sino que tenían un tercer elemento. Cómo los humanoides tenían capacidad de decisión, decisión. Es decir, los humanoides que podían tener la capacidad de tomar o potestad de poder decidir. Oiga, qué curioso que muchos pensarán que estamos en un mundo donde la IA a futuro va a pasar eso. Pero eso no es lo que está pasando en el tejido empresarial. En el tejido empresarial, inconscientemente, se está construyendo una nueva humanidad. Y veamos este ejemplo. Y les pediría a todas las personas que están siguiendo esta conferencia, a quienes lo harán en diferido, consultar a Mica la humanoide. Mica la humanoide. Mica la humanoide es la primera CEO corporativa. Fíjense cómo vamos viendo la evolución en el tejido empresarial. Y la estamos viendo de manera inconsciente, cómo la tecnología ingresó primero por una dimensión de la práctica laboral y cómo desde la práctica laboral fue entendiendo nuevas relaciones sociales y nueva relación con el ambiente. Y ha pasado como paisaje. No ha pasado nada. Todo pasa sin que pase nada. Y esto es bien interesante tenerlo a la mano porque hoy los humanoides lideran organizaciones. Es decir, que aquí viene un tema de fondo, que es la sostenibilidad en sí misma y qué es la sostenibilidad humana. Resulta ser la pregunta. ¿Y por qué el concepto de sostenibilidad humana? Porque los desarrollos de la tecnología condujeron a que la actividad humana tuviera una lectura para la tecnología y una para la humana en sí misma. Es decir, qué predios son del humano y qué predios son de la tecnología. Y esa resulta ser el núcleo que comienza hoy a plantear que hoy deberíamos hablar de un enfoque multidimensional de la sostenibilidad. ¿Y por qué hay que hablar de ese enfoque? Porque históricamente nosotros comenzamos a entender la sostenibilidad desde una perspectiva de interseccionalidad, es decir, la interconexión entre lo social y lo ambiental nos hacía pensar en la necesidad de que existiera una intersección de lo viable. Pero la intersección entre lo ambiental y lo económico nos hacía pensar que ya las cosas tenían que estar conectadas en materias de lo si es posible o no hacerlo. Y la interconexión entre lo social y lo económico nos hacía preguntarnos por lo equitativo. Pero en el medio del debate, con el desarrollo de la tecnología, y como lo decía Berta en la presentación inicial, condujo a la pregunta por el bienestar humano. Y es aquí donde comenzamos entonces a plantearnos la inquietud por una dimensión humana de la sostenibilidad. Y uno diría, pero ¿por qué carambas hay que hablar de la dimensión humana? Primero, porque lo que está en crisis realmente es cómo los humanos vamos a conservar las condiciones para nuestra vida. Y esperamos que esto se aborde y se reflexione en las variables cuánticas. Pero no, no se agota allí. Lo que realmente estamos hoy inquietos e inquietas es en el mundo de la sostenibilidad, es preguntarnos fundamentalmente cuál va a ser el papel de las personas en las organizaciones contemporáneas. Cuéntemelo a ver, cuéntenoslo a ver, qué va a hacer la persona en su organización y qué hace usted como organización por la persona. Porque claro, podemos tener un ambiente, claro que tenemos unas muy buenas prácticas, pero tenemos personas con unas muy buenas condiciones laborales que dicen prefiero no trabajar. Que lo haga la IA, que lo haga la IA por mí. Oiga, usted está renunciando a una capacidad de usted autodeterminarse y delegarle su potestad de desarrollo humano a un tercero.
Ese es el foco de debate del nuevo ethos empresarial. Ese punto de inflexión que entonces va a conducir a dónde vamos a llevar la reflexión de lo sostenible o de la dimensión humana de la sostenibilidad. Y permítanme plantearles esta reflexión en términos de problemáticas. Yo quisiera invitar a todas las personas que me siguen en esta charla a que vuelvan a sus dispositivos móviles y vamos a consultar la velocidad de escape a la longevidad. Velocidad de escape, longevidad. Ese concepto que se desarrolla hoy en la sociedad contemporánea es muy normal. Vamos a vivir más años, vamos a tener más bienestar. Esa expectativa es estupenda. Claro, yo también espero vivir 150 años con órganos en muy buen estado y conservando la belleza, sobre todo que conserve el cabello para mi caso, porque sin cabello no sería yo. Entonces, pero esto tiene unos temas de fondo. ¿Quién pagará mis jubilaciones? ¿De dónde estará el ahorro? Pero yo quiero colocarles en blanco y negro porque la gente ve la economía plateada como ofrecerles productos y servicios a las personas mayores de 50 años. Pero señoras y señores, ese no es el problema de la economía plateada. El problema de la economía plateada es que el PIB global reposa en su cuarta parte sobre los adultos mayores de 50 años. Ese es el problema. Ese es el problema. ¿Y por qué lo quiero colocar? Porque es que el capital de la humanidad está en personas que tienen una expectativa de vida corta y no hay personas que puedan tener esa potestad. ¿A quién se lo dejas? Entonces, cuando vemos este primer debate que lo plantea la economía plateada, pero vemos otro debate adicional que viene dado por los bonos sociales. Y esto de los bonos sociales comienza a plantear un tema de humanidad. ¿En qué tipo de estructura social estamos? Y yo quiero invitar también a las personas que están siguiendo la charla a que pensemos en la reconfiguración de la estructura social moderna. Y yo quisiera pedirles que hiciéramos ese googleo así súper rapidito. Reconfiguración de la estructura social moderna. ¿Qué resulta? Estamos viendo que como humanidad ya no solamente hemos visto un tema de una realidad de la mano de obra que fue creando una nueva realidad social, pero esa realidad condujo a la necesidad de reconfigurar la estructura social moderna. Y esto es peligrosísimo, señoras y señores, porque lo que estamos viendo hoy día es cómo la sociedad tiene que repensar una nueva estructura. Y aquí viene el debate que debe estar en esa estructura. Y emergen entonces los bonos sociales. Vamos a crear entonces bonos para atender esa realidad. Miren cómo estamos volviendo las realidades dentro de lo humano. O sea, no pensamos lo humano. Y adicionalmente dijimos, no, pero pues hay que crear innovación, hay que crear los nuevos artes, etcétera. Y aquí viene un tema bastante interesante. ¿Cómo vamos a innovar? Y efectivamente convertimos la innovación en un objeto de mercado. Entonces vamos a innovar en un mundo que se transforma. Pero innovar ¿para quién? Innovar ya no para unos seres humanos que son capaces de congregarse, sino unos seres humanos que migran y que se mueven. Y es aquí donde aparece la generación de los nómadas digitales. Y para quienes no tenemos tan de cerquita estos términos, les pediría el favor si conectamos con el concepto de nómadas digitales. Más aún, como sé que hay personas de muchos países, conectemos con la ley de nómadas digitales en cada uno de sus países. Y nos vamos a sorprender porque aquí hay un tema de fondo. Las nuevas humanidades renuncian a su capacidad de poder interactuar con otros para tener puntos de encuentros temporal como humanidad. Y aquí viene un tema de fondo.
cómo usted como organización que contrata un nómada digital tiene una propuesta clara en materia de sostenibilidad. ¿O es que eso solamente es algo más que no se piensa en la sostenibilidad? Sí, señoras y señores, todas esas prácticas corporativas tienen que ser pensadas de cara a la vida humana. Y no solamente de cara a la vida humana, sino todo lo que la organización hace, cómo se tiene que pensar en materia de la sostenibilidad. Y esto va a conducir entonces a que hoy demos cabida a que efectivamente hay unas nuevas formas de crear los bienes de la sociedad. Y aquí quiero colocar el concepto del tokenomics, porque aquí lo que se produce es una reconfiguración de qué se consideran bienes para la sociedad actual. Y esto es un tema de fondo en materia de sostenibilidad. Cómo la sociedad actual se expresa, cómo la sociedad se digitaliza, pero cómo la sociedad le da un sentido comercial a lo que hace y hasta dónde lo que se comercializa es la dignidad humana. Esos son los debates que hoy tiene la sostenibilidad y que no podemos dejar de lado. En este entendido, emergen algunas conclusiones que habría que tenerlo hoy más presente que nunca de cara al concepto de sostenibilidad humana. La primera de ellas tiene que ver fundamentalmente con dos apuestas claras: cómo cooperamos con otros y cómo nos comunicamos con otros. Entonces, el enfoque comunicacional que tenemos sobre cómo conservamos la vida humana tiene que quedar clara. Y yo quisiera colocarlos en blanco y negro porque algunas veces esto puede quedar decorado, sobre todo porque he colocado en el fondo el telón de la miseria humana, que son los ODS. Decimos, hay que conservar los mares. Venga, ¿cómo conserva los mares? Pues no lanzando plásticos. Ah, no, pero es que el plástico no está en el mar, pero termina en el mar. Conocemos más del espacio que de los mares. Y por esta razón tenemos la astroagricultura. Y les invitaría también a que ustedes conectaran con ese concepto. Astroagricultura. Y la astroagricultura conduce a que hoy ya las empresas ya no se preocupan por la tierra, sino que las empresas de agua están pasando sus plantas de agua de la tierra en el espacio. Y les pediría o les invitaría que ustedes vayan y consulten las empresas de agua de sus países donde están haciendo los estudios espaciales. Identifíquenlo. Estudios espaciales de las empresas de agua en su respectivo país. Y se sorprenderán con las cifras. Señoras y señores, señoras y señores, sostenibilidad de lo humano. ¿Cómo vamos a hacer posible que la persona humana pueda conservarse? ¿Cómo se hace sostenible esta humanidad? Pero ya no es una sostenibilidad como en mi época, donde decíamos que hay que conservar el aire, los árboles. Hoy día es cómo conservamos la conexión interespacial. Se cambió el tejido empresarial. Y quiero que lo vayamos conectando porque podemos estar desconectados con el tema de los bonos naranjas. ¡Bingo! Bonos naranjas. ¿Para qué? Para irnos al espacio. Bonos sociales para crear un mundo en la ciudad plus. Miren cómo nos vamos cambiando, cómo todos estos conceptos no están conduciendo a un tema económico tradicional, sino a una nueva humanidad donde hay un terreno dividido entre la sostenibilidad como una categoría ética y la sostenibilidad como una categoría estética. Es decir, lo habíamos visto una sostenibilidad de carácter social y ahora le estamos viendo desde la perspectiva de las ciencias humanas. ¿Cómo conservamos a la persona, a su arte, a su estética, a su comunicación, a su capacidad de interpretar lo que siente? O sea, ya no que me lo interprete la tecnología,
sino cómo yo voy a hacer para decirte, me duele el riñón. O sea, señoras y señores, estamos en un momento agudo en materia de sostenibilidad. Agudísimo, 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 agudísimo. Y no solamente esto nos conduce entonces a que esa noción de materialidad o de doble materialidad nos conduce fundamentalmente a pensarnos entonces cómo lo humano debe emerger hoy en la organización como una nueva noción que transversaliza las prácticas empresariales. Y esas prácticas empresariales que nos llevan entonces a un nuevo concepto. ¿Cuál va a ser el papel de la curaduría humana en los marcos de las apuestas de sostenibilidad? Señoras y señores, palabra clave para la sostenibilidad. ¿Quién hace la curaduría humana de la sostenibilidad? ¿Quién la hace? No podemos decir que la curaduría se hace porque un ser humano la validó. No. ¿Cómo efectivamente puedo entender que ese discurso reconoce la existencia de un ser humano y no solamente las prácticas en el mundo social? Y yo quiero volver a colocarlos porque es que aquí hay unos temas de fondo. Y finalmente, esto va a conducir entonces que más que nunca exista la necesidad dentro de los enfoques de sostenibilidad de hablar de la formación humana. Cuando hablamos de la formación humana, estamos hablando no solamente de que vamos a desarrollar habilidades técnicas o habilidades comunicativas. ¿Cómo vamos como organizaciones a desarrollar capacidades para que los humanos confluyan como humanos para pensar, reconfigurar sociedades, pero sobre todo para conservar su existencia? Con esto entonces quisiera cerrar estas reflexiones y esta inquietud sobre el concepto de sostenibilidad humana con una reflexión de un actor, de un filósofo muy querido, William James, que dice, el que siembra un pensamiento cosecha una acción. Y quizás para los que son de mi edad, entendemos este concepto bastante bien, porque lo leímos, porque lo estudiamos, pero las nuevas generaciones no conocieron a William James. Las nuevas generaciones, señoras y señores, conocieron a Carol G, que dice, si no te gusta lo que cosechas, analiza y cambia lo que siembras. Señoras y señores, la frase no fue de Carol G, fue de William James. El problema de lo humano, el problema de la expresión, el problema del arte. ¿Cómo vamos a hacer para que los humanos conservemos el legado del humano? Vean este ejemplo. William J. ya no existe, existe Carol G. ¿Cómo perdimos la capacidad de conectar con nuestra historia, con nuestra supervivencia, pero sobre todo con nuestra capacidad de construir discursos? Así que muchísimas gracias por la atención, espero no haberle generado mucho traumatismo y en caso de alguna pregunta, pues estaría atento con el mayor de los gustos. Impecable, José. Muchas gracias. Em, ¿Tienen preguntas para José Curvelo? Les dije yo que podían ponerlas en el chat o podían pedir la palabra y hacer comentarios. Hay ahí Lisette Sánchez, Laura Taboada. Ya, después voy a hacer una yo. Laura, por favor. No, en verdad no había levantado la mano, quería felicitarlo a José Perfecto, Curvelo. perfecto. Y bueno, y la verdad que José es la segunda vez que te escucho y me encanta cómo nos haces abrir la mente y pensar en muchas cosas que es necesario, pero bueno, te felicito y bueno, dejo que Berta pueda introducir las otras preguntas. Gracias. No, es que surgen, yo sé, Así. surgen espontáneamente, es lo que genera José Curvelo, ya en más confianza. Una gran persona y muy particular y sabíamos que iba a generar ese impacto. Lisette, por favor, luego está María Luz Casabianca y David Matus Aguilera.
Sí, buenos días, ¿cómo están? Saludos a toda nuestra comunidad RL. José, un honor estar acá compartiendo contigo siempre esas sabias palabras y esa transmisión de tu conocimiento tan valorado. Y sí, aquí había yo hecho una pequeña pregunta, tomando como base pues que la sostenibilidad ha surgido de esa conciencia de aspectos ambientales y sociales y que es un proyecto que surge de nosotros como personas, del humano, donde el uso de esa tecnología pues es básicamente un motor o un apoyo. Entonces, no buscamos el reemplazo de lo que es el criterio ético y social. Obviamente, pues la robótica hasta los momentos pues, no tiene esa conciencia. Pero me pregunto, ¿cómo deberían entonces, tomando en cuenta este criterio ético, las empresas estructurar sus modelos de gobernanza para poder asegurar que estas decisiones tomadas desde la convicción responsable, pues asegurar que estos sistemas de inteligencia artificial o de la robótica pues tomen como base lo que es los principios éticos, la transparencia, la sostenibilidad, pues considerando principalmente procesos críticos en las organizaciones, tales como la auditoría, la selección del personal o la gestión ambiental. Al final, pues hiciste algún tipo de comentario al respecto, ya había hecho la pregunta, pero quisiera allí conocer tu apreciación. Muchísimas gracias, Eliseth, primero saludarte y qué alegría verte por acá. Un enorme placer. Y aquí hay unos temas que yo personalmente siempre, fíjate que yo me pregunto temas, sobre todo yo que estoy muy en el mundo de la consultoría en empresas, yo quiero traer muchas reflexiones y yo quiero colocar un tema de las preguntas, ¿qué tipo de humanidad está hoy en las empresas? Y hoy está en las empresas una humanidad que es depresiva, que es compulsiva. Vamos a tener una humanidad que viene de una pandemia donde los chicos y las chicas durante 2 años de su vida en promedio no desarrollaron habilidades sociales. Una etapa donde hay una pérdida de déficit cognitivo. Y parecería que la realidad humana nuestra es la realidad de nuestra edad. Y no estamos viendo la temporalidad y los ciclos de las personas con los perfiles que están llegando. Entonces, este es un primer punto que es vital, porque es que no estamos en una etapa donde podemos decir, no, pues todo veníamos en un mundo perfecto, donde todo funcionaba muy tranquilito y de pronto comenzó todo a tambalear, nos despertamos todos los días con un virus nuevo, pero estas son las personas que van a las empresas y estamos preocupados por el ambiente, pero no por las personas. Entonces, fíjese que aquí hay un tema interesante que tenemos que comenzar a verlo. Yo lo quiero colocar en blanco y negro. En mi época yo llegaba a José Curbelo siendo José Curbelo y terminaba jubilado siendo José Curbelo. Es posible, es posible que yo inicie siendo José Curbelo, luego pase a ser Manuela. Ay, eso me cambia las semanas de jubilación, las condiciones de jubilación, el acceso a la política. Pero luego José Curbelo se percibe como un perro y se vuelve perro. Yo no les estoy narrando chiste, les estoy contando la realidad de las empresas. Entonces, fíjense la pregunta por lo humano. Y esa pregunta por lo humano la fuimos perdiendo en las empresas. No estamos preocupados por la persona, estamos preocupados por el sistema de gestión. Entonces, hay que tener un sistema de gestión del talento humano, hay que tener un sistema de seguridad y salud en el trabajo, hay que tener un programa de salud mental. Sí, porque toda la onda de salud mental hay que enfrentar la infodemia. Pero venga, la pregunta es otra. ¿Qué tipo de humanos está teniendo usted como organización? Y fíjate que me gusta mucho, Lisette, por ese elemento que dice, venga, José, no narre tantas historias ni tantas carretas, colóquele un ejemplo que uno lo pueda digerir así, que uno lo pueda medir. Pregúntese qué tipo de personas llegan a su organización. Entonces, estos son las personas que están llegando y lo estamos viendo desde la perspectiva del talento humano, pero no de la perspectiva de la sostenibilidad humana. ¿Cómo todo esto sea de sostenible? Porque esto tiene un efecto dominó.
Yo me cambio de sexo normal. Hoy soy niño, mañana soy niña, pasado soy ellas, pasado soy Iris y termino siendo un gato y a los 2 días un perro, porque me percibo como un perro. Pero eso no es un trastorno, es un derecho a la determinación. Y tú dices, venga, ¿y cómo voy a llevar yo eso en mi organización? Los efectos que eso tiene. ¿Qué quiere decir que usted se perciba como un perro? Por ejemplo, cada cuántas veces al año un perro o un perro se aparea con una perra. Cada cuánto la perra tiene gestación y tiene perritos. Ah, porque usted se percibe que está en un embarazo siendo perro. O sea, estas son las realidades, señoras y señores de las empresas. O sea, hoy lo vivimos en las universidades, para quienes estamos en universidades, pero esas son la gente que está saliendo al mundo empresarial. Y ese es el problema, cómo hace sostenible esa realidad humana en las organizaciones. Entonces, quería colocártelo así porque esto nos lleva a cambiar el enfoque crítico que tenemos. No se trata ya de un tema ético solamente, sino unas estéticas que están amparadas en un marco de derechos que están conduciendo a reexpresar la manera como la organización tiene que prepararse para tener unas apuestas, o sea, un ser humano que se percibe como perro, un ser humano que se percibe como gato, entonces un ser humano percibido. ¿Cómo llevas eso a la organización? Entonces ustedes dirían, José, pues es un plano muy de la psicología, y sí que lo es, pero es que yo no lo estoy hablando de la psicología, lo estoy hablando es cómo yo, dentro del contexto de la organización sostenible, entiendo el humano que llega a la organización, porque uno de los problemas que tenemos es que estamos percibiendo los humanos como fueron los de mi época. O sea, y pues yo a mis 30 y tantos años, pues tenemos una vida muy distinta. Nos percibimos distinto, venimos de una sociedad distinta, pero hoy la generación Z llega con otro oleaje. Entonces, esto es un poco como para colocarlo en el punto de reflexión. Entonces, paro allí porque sé que está David, María, Jazmín y Berta que está coordinando juiciosamente. Gracias, José. Listo. David, por favor. Hola José, un gusto. Muchas gracias por tu presentación, súper interesante. Sabes que a medida que te escuchaba, coincidía con mucho del diagnóstico que tú haces en la situación actual de la que nos encontramos. Mi tesis es que nos encontramos en una segunda época del Renacimiento, del humanismo, ¿sí? Y en ese contexto, haciendo un poco de memoria histórica sobre lo que significaron esos siglos en la época del Renacimiento, cómo nosotros nos volvemos a centrar en las ciencias que tienen que ver con la humanidad, con la filosofía, con la ética, principalmente como rama de la filosofía, y también como tú lo dices tú, con este análisis de la estética, sobre cómo nosotros finalmente tenemos que transmitir esto a los estudiantes. Yo soy un fiel creyente, casi muy, muy seguro de que el humano vuelve a tomar un centro protagónico en lo que es las universidades y por tal también en la sociedad. Y aquí es donde viene mi pregunta principal. ¿Cómo nosotros nos encontramos hoy día en esta sociedad eh, del consumo, donde nosotros somos el objeto de la transacción, el humano es la transacción? ¿Cómo eso se contrapone con este nuevo pensamiento donde tenemos que abstraernos para dejar de ser el objeto consumido y convertirnos nuevamente en un objeto que ejecute el consumo? Sí, porque hoy día creo que estamos más o menos claros en que cada vez que nosotros visitamos una web, revisamos, pasamos el mouse, las cookies nos absorben datos y finalmente terminamos nosotros siendo la mercancía de las grandes compañías. Entonces, ¿eso cómo se conversa o dialoga con la alienación de los seres humanos en un contexto de una filosofía crítica? Súper. Bueno, David, muchísimas gracias. Y bueno, creo que aquí nos propones una tesis doctoral interesante, pero yo creo que esta tesis es bien valiosa. Y yo les voy a pedir el favor que nos vayamos a los dispositivos móviles a hacer un googleo súper rapidito. Porque David coloca un tema bastante interesante. Y David dice, mire, José, el mundo comenzó por la filosofía. Y la filosofía era el amor a la sabiduría.
Entonces estábamos conservando la filosofía como la madre de la humanidad y estamos en unas ciencias que son históricas interpretativas. Pero, pero en un momento determinado decimos, no, ya la filosofía no va. Y aparece la cross media. Y yo voy a invitar a todas las personas a que conectemos con la cross media. Y la cross media es que con el desarrollo de todo esto que les comentaba, que la tecnología, que la nueva humanidad, etcétera, dio cabida a la cross media, una fusión entre la filosofía y la comunicación social. Es decir, la humanidad transitó hace casi 20 años a la cross media. Pero no solamente eso, cuando confluye la filosofía y el diseño gráfico y la comunicación, se comienzan a generar las nuevas narrativas humanas y a los dispositivos móviles. Y aparece, bingo, la transmedia. Transmedia. Cómo la humanidad es capaz de tomar los discursos y reexpresarlos de cara a la nueva humanidad. Y fíjense, señoras y señores, ¿dónde estamos hoy? Hoy ya no estamos ni en la filosofía, ni no estamos ni en la cross media, sino que estamos en el mundo transmedial. Fíjense cómo dimos ese vuelco que parece el de la Mujer Maravilla, Wonder Woman. Oiga, ¿en qué momento cambiamos el mundo? ¿En qué momento cambiamos las narrativas? Y esto es bien interesante, David, porque esto da cabida al concepto de la sociología digital. Sociología digital. Y ese término que usted coloca es el término propio de la sociología digital. Y a quienes no lo tenemos allí tan a la mano, le pediría que fuéramos al buscador, porque esto va a plantear entonces que hay una reconfiguración de la estructura social y que esa reconfiguración de la estructura social solo es posible entenderla desde una perspectiva sociológica en el entorno digital. Es decir, hay unas nuevas formas de comprar, vender y consumir. Y esto conduce fundamentalmente a una pregunta que yo no la debería hacer hoy, pero la voy a hacer, David, por pura y física imprudencia mía. Y es el concepto de la muerte en el ciberespacio. Y yo quisiera pedirles el favor, si ustedes van a sus dispositivos móviles, a hacer esa pregunta. El concepto de la muerte en el ciberespacio. Oiga, así como hay un concepto de muerte teórico en el ciberespacio, no concuerda con el concepto de muerte ni en lo jurídico ni en lo social. ¿Por qué se los quiero colocar? No porque yo los quiera poner y las quiera poner a navegar en el ciberespacio, sino porque yo quiero que ustedes hoy salgan de esta conferencia entendiendo lo que es la humanidad hoy. Es que antes era súper chévere, tú pasabas y veías el aviso, pero es que cuántos de nosotros estamos metidos en las redes sociales para entender lo que pasa en las redes sociales. Nosotros somos visitantes de las redes sociales. Nosotros sentimos lo que era el olor al zapato nuevo. Ay, qué delicia, un zapato nuevo, ese olor estupendo. O el olor a la guayaba de Gabriel García Márquez, que no es mi autor favorito, pero que cuando aludió el olor a la guayaba era el sentido de las hojas de los libros nuevos. Esas son sensaciones que no tuvo la gente y que nunca la va a tener. Esa capacidad sensorial se perdió. Y esto, ¿por qué lo quiero colocar? Porque mire, esa pregunta de David es muy interesante, muy, muy interesante, porque esto nos lleva a David y las demás personas, no solamente estamos cambiando, no solamente estamos cambiando la forma de comprar, vender y consumir, estamos cambiando los objetos de estudios, estamos cambiando los trabajos. Mire, yo le voy a colocar un googleo súper chiquito porque esta pregunta que hace David es muy interesante. Creo que siempre que la persona hace una pregunta hay algo interesante en ella. Eso es como mi convicción de vida. Pero miren, en mi época existía una figura que se llamaba auxiliar contable. Eso ya no se usa. Vayan y hagan un googleo. Se llama asistente virtual.
colóquenle funciones de un asistente virtual y luego busquen en una bolsa de empleo cuánto gana un asistente virtual. Pero no solamente eso, vayan y busquen el asistente virtual y se darán cuenta que es el 60% de los cargos de los asistentes contables. Y ustedes saben por qué nosotros no percibimos eso, porque nosotros no buscamos empleo, porque nosotros no vivimos en el mundo digital y porque nosotros nos movemos en un mundo de las empresas presenciales que conectan con servicios virtuales. Y por eso quería colocar el escenario de David, porque el escenario que nos deja David es un escenario retador. ¿Cómo vamos a hacer para percibir ese mundo? Y fíjese, David, cómo lo recorrimos ahorita en 5 minutos. Eso es ese recorrido que tenemos que hacer. ¿Cómo vamos a reconocer esos mundos que van corriendo a toda prisa y que nos están cambiando todo lo que pensamos, lo que vemos, cómo vivimos, cuáles son las convocatorias de empleo? Es otra humanidad, otra humanidad. Entonces, cerraría allí porque hay dos palabras todavía y yo sé que Berta es Sí, muy hay dos juiciosa. palabras y una tercera que yo te quiero hacer, de un tema que dejaste pendiente. María Luz primero, Casabianca, y luego Jazmín, por favor. Bueno, yo quiero Creo que van a ser las últimas. Perdón. te felicito por tu inquietud, o sea, de la dimensión humana dentro de la sostenibilidad. A mí me impactó mucho el nómada digital en definitiva y lo que estás haciendo referencia ahora, ¿no? Pienso que si Marx se despertara hoy de la tumba estaría defendiéndolos a ellos y no a los obreros en el trabajo mecánico, porque la verdad es que es otro concepto de esclavitud. Pero quiero ir a el ámbito que tenemos nosotros, que es la contabilidad justamente, y ese enfoque comunicacional al cual hacías referencia tan imperfecto y que todavía tenemos que seguir desarrollando. Y preguntarte concretamente, porque ya tuve la oportunidad de escucharte en su momento en Temuco, cuando fue Capic, si consideras que desde el punto de vista financiero de los reportes de sostenibilidad, de los reportes financieros, podemos hacer aportes. No te pregunto cuáles, porque a lo mejor te agarro en una circunstancia en donde no estás, no que no estás preparado, pero que no estamos reflexionando particularmente eso. Pero sí es una vía de comunicación que puede de alguna manera contribuir, ¿no es cierto? Quisiera rescatar las palabras de William James, o sea, a sembrar un pensamiento para cosechar una acción. Bueno, María Luz, perdón, qué alegría saludarte y pues qué bueno que tengas ese recuerdo de Temuco, para mí fue una etapa muy bonita de vida poder hacer el recorrido allí. Y hay varias cosas que yo quisiera, porque tú evocas a Marx y el neomarxismo de John Holloway plantea el concepto del grito y John Holloway ubica en el principio de la responsabilidad el grito. Vea, esto es de lo más interesante porque John Holloway diría, oiga, mire, por lo menos en las sociedades medievales había alguien quien te pagara un ladrillo donde recostar la cabeza. Pero hoy, ¿quién respalda tu cabeza? No tienes dónde ponerla. Y por eso gritamos, salimos a gritar, el grito de la liberación y de la esperanza. Y me parece, María Luz, ese concepto que traes hoy, cómo entender ese nuevo concepto hoy, cómo entender el grito hoy también. Y parecería que ese grito despierta a lo que vamos a entender entonces hoy por las nuevas ciencias. Y yo quiero, porque María Luz coloca un tema que lo quiero colocar como en una línea de tiempo. Vea, esto es muy interesante. Partimos de un momento donde la contabilidad de forma rudimentaria hizo registros y los registros fueron tecnificando y pasamos entonces al contismo, al neocontismo, partiéndolo desde la perspectiva prehistórica, y quiero colocarlo así. A medida que los registros fueron creciendo, ya no había cabida para tantos registros y dimos cabida a la información. Y la información creció y no podíamos tener la información.
y llegó la data. En la información decíamos que la contabilidad era una ciencia útil para la toma de decisiones, que generaba información útil para la toma de decisiones informadas. Hoy día ya no está la información. María Luz y demás personas, ¿por qué? Porque el paradigma de la información se murió. Hoy estamos en el paradigma del valor, y el valor lo genera la data. Por lo tanto, ya la contabilidad no genera información, porque sería ahistórica. La contabilidad hoy lo que genera es la data. Entonces, ¿qué es la contabilidad? Epistémica, justicia epistémica, justicia epistémica, justicia epistémica. Ese es un término que no lo podemos perder, porque nosotros todavía ya tenemos que ver que ya el paradigma del valor agregado lo que hizo fue que desplazó el paradigma de la información y ya no es el paradigma de la información, el paradigma útil de la utilidad de la información ya no es el dominante. Hoy día es el paradigma del valor y por lo tanto la contabilidad es la ciencia de la gerencia de la data, porque lo que tenemos en contabilidad son datos y los datos son altos volúmenes de información. Y esto nos conduce entonces a que nos pensemos en un concepto vital que lo voy a conectar, María Luz, con unos conceptos claves en NIP S1. ¿Y por qué lo quiero colocar con NIP S1? Porque la NIP S1 plantea fundamentalmente hay que tener como toda esa estructura de gobernanza. Y dentro de esa estructura de gobernanza dice quién toma decisiones. Pero NIP S2 nos dice quién toma decisiones que sean capaces de conectar con los nuevos modelos de negocio a partir de la sostenibilidad. Y aquí viene un tema de fondo, que es el que quiero que lo conectemos ahora. Aquí vamos a tener entonces un grave problema en las organizaciones. ¿Cómo vamos a desplegar esta nueva realidad? Es decir, cómo nacen los nuevos negocios. Y aquí viene entonces qué es lo que tenemos que divulgar hoy en la información contable. Y en la información contable lo que tenemos que mirar son las nuevas narrativas. Y aquí viene entonces el concepto de información financiera narrativa. Narrativa. Y esa información financiera narrativa conduce a la data como un activo. Y mire, Mariluz, yo creo que usted le coloca como el pastel a la cereza que yo como pastelero nunca me hubiera imaginado. Y es ese punto. Si efectivamente la contabilidad hoy utiliza más data que información, entonces la contabilidad es la ciencia y la gerencia del dato. Emite datos para gerenciar. Es decir, que el dato es un activo. Y aquí viene el problema. Ya los activos entonces ya no son las máquinas. Ahora los activos de la organización son los datos. Y los datos como aquellos que nos permiten predecir hechos que van a acontecer en la organización a partir de sus vivencias. Y aquí viene entonces algo que está la NIP 18 entrando a extrapolar. Y es que los activos no son los que yo espero un beneficio futuro, sino que son beneficios pasados. Los activos son los que me generaron un beneficio pasado. Fíjese, María Luz, cómo inconscientemente estamos metiéndonos en este mundo y no lo estamos pensando. Por eso decía que me gustaba mucho esa reflexión que usted traía al inicio. Oiga, puede pasar que es que estamos haciendo todo tan automático, tan metido en estos desarrollos que no estamos pensando lo que está pasando. Entonces, aquí llega ese concepto y es la data como un activo. Y la data como un activo sí la podemos conectar fácilmente, fíjate, con esta triada, NIP S1, NIP S2 y NIP 18. Y cómo esto tiene que narrarse así en la información financiera. ¿Dónde? En las revelaciones de la información financiera. Es decir, una información financiera que ya no es para dar cuenta de hechos, sino que es una información de carácter narrativo, narrativo, información financiera narrativo. Narro cómo organización he ido enfrentando el cambio climático, cómo ha ido cambiando mi modelo de negocio y cómo hoy día tenemos una nueva arquitectura corporativa. Es narrativa.
es narrativa. Y fíjate cómo decimos, oiga, pero ¿cómo caímos en ese mundo y sin darnos cuenta? Porque nos faltó el grito que nos diría John Holloway. Ojo, porque en algún momento nos quitaron la almohada, que era un ladrillo, y ahora no tenemos ni el ladrillo donde recostar la cabeza y no lo estamos viendo. Entonces, yo cerraría ahí. Creo que esto es un punto apasionante, todo lo que va a pasar con todos estos temas de la información narrativa, que ya no es solamente revelarla, sino narrar la historia y cómo te anticipas a los acontecimientos y cómo eres de carácter predictivo, que es donde va a estar el peso de la información financiera. Pero agrego, si me permitís, Claro, una cosita más, A apenas, darle el Daira, paso a Jazmín, ¿ya? que el activo, que es valor porque puede generar ingresos, también tiene que generar bienestar. Esa comunicación narrativa lo va a poder mostrar. Bueno, nada más, Berta, Muchas gracias. gracias. Le cedo la palabra a Yasmín, última palabra, y quiero plantearle un temita muy pequeño a José, aunque ya ha ido de alguna manera ligándolo y respondiendo. Yasmín, por favor, tu consulta, tu Bueno, comentario. muy buenos días con todos. En realidad soy una invitada de la doctora Lisset y muy buena la charla, la ponencia, pero tengo dos consultas, y más que consulta, reflexión, ¿no? A lo que ha venido transformando, pero la esencia de la información contable seguirá siendo la misma, porque nunca va a perderse la esencia de la ecuación contable, aun cuando ya terminemos en una S1 o S2 narrativa, siempre va a estar la ecuación contable como la esencia de la contabilidad propiamente dicha. Y eso es uno de los problemas sociales que afecta. ¿Cómo sale el producto terminado de las universidades? Sale con competencias, con conocimiento, con habilidades, con destrezas, preparados para la demanda de mercado que requieren las organizaciones contablemente. Eso es uno de los problemas que nace en las IES, ¿no? Tanto a nivel privado como pública, porque no se está preparando al profesional contable para que enfrente todas las demandas de mercado en el área contable. Es una aportación a lo que decía la doctora. Y la pregunta mía es, con la experiencia o la sapiencia que tiene pues la doctora, ¿cuál creería que sería la mejor manera de mejorar la sostenibilidad humana con referente al ámbito empresarial para articular de una mejor manera social los fenómenos como son los nómadas digitales, los bonos naranja y la curaduría cultural que mencionaba ella en el desarrollo inclusivo y resiliente? ¿Será acaso tener como papel importante al ser humano como motor de cambio dentro del área? bueno, Yasmín, inicialmente, ¿qué reflexiones que valen la pena detenerse unos minutos para comprenderlas y para procesarlas? Y hay un tema supremamente interesante. Vea, yo le quiero recordar a Yasmín y quiero colocar esa reflexión que trae Yasmín, que me gustó mucho, de la ecuación contable, que ya pasó, ya ni la pensamos. Los dentistas o los odontólogos siguen estudiando los dientes. El problema es que ya no era como antes, un diente careado se extraía. Ahora sencillamente tienes todo un tratamiento. Y si no tienes una dentadura bonita, pues te la diseña. Existe el diseño de sonrisa. Así pasa en contabilidad. En contabilidad seguimos estudiando la ecuación contable. Pero hoy el foco de atención de la ecuación contable no es la ecuación contable, es la entropía financiera de la ecuación contable. Entropía financiera de la ecuación contable. En el modelo del dato, ¿cuál es el problema de la ecuación contable? Que toda ecuación es una igualdad. Toda ecuación es una igualdad. Por lo tanto, 3 más 2 es igual a 5. Y si 5 es igual a 5, todo es igual a 0. Es decir, el problema es la entropía. ¿Por qué? Porque científicamente no tenemos un argumento que nos permita justificar en qué momento solventamos vacíos de esa entropía. Ese es el problema que tiene hoy la ecuación contable frente a la contabilidad como la ciencia de la gerencia del dato. Es la entropía financiera de la ecuación contable. Y eso tiene que ser un debate hoy en la academia.
¿Cuál es el concepto de entropía financiera en la ecuación contable? Entendiendo que lo financiero es conductual, finanzas conductuales. Es ambiental, finanza sostenible. Es financiero clásico porque tenemos la bursatilidad. Ojo, porque efectivamente las finanzas ya no son bursátiles, son sostenibles, son cuánticas y son conductuales. Tres conceptos nuevos. ¿Cómo hacemos para llevar esos tres conceptos nuevos que están ya hoy en el mercado de valores? ¿Cómo lo llevamos? Entonces, esto es lo primero que quería cerrar aquí porque me pareció supremamente interesante eso. Pero hay un elemento cuando tú dices, venga, ¿y ahora cómo vamos a entender estos conceptos de sostenibilidad? Y hay una pregunta muy capciosa. La organización que usted estudia, ¿en qué mundo se mueve? ¿En el mundo físico, en el mundo digital o en el mundo del metaverso? Y esa pregunta que trae Jazmín es muy valiosa, porque en mi época las empresas eran presenciales y yo hoy puedo tomar los tres caminos. Y si quiere, vamos y hagamos todos el Google. Yo creo una empresa y mi empresa tiene un negocio presencial y tiene plataforma digital, hace operaciones digitales. Pero yo puedo estar en la Cámara de Comercio Digital o en la Asociación de Negocios Digitales. Y les pediría que hagan ustedes el googleo en sus computadoras o en sus dispositivos móviles. Hay empresas que no están en el plano presencial, están en el mundo digital, están en la Cámara de Comercio Electrónico o Cámara de Comercio Digital, que son digitales y que no tienen vida en el mundo presencial. Pero yo también puedo registrar mi negocio en el metaverso. Y en el metaverso tengo una unidad de medida. ¿Cuál es la unidad de medida de las empresas del metaverso? El Ethereum. No es el dólar, es el Ethereum. Y yo les pediría el favor que consultaran hoy a la tasa de cambio de hoy el valor de un Ethereum. Ethereum. Cuando usted comienza a ver esto, usted se da cuenta que lo primero que tenemos que decir es, oiga, venga, la empresa en qué mundo se va a mover. ¿En el mundo presencial, en el mundo digital o en el mundo del metaverso? ¿O se va a mover en los tres? Dependiendo en el mundo que te muevas, deberás entender el concepto de humanidad. Deberás entender el concepto de humanidad. Por eso decía que esa pregunta de Jasmine es muy interesante, en la medida en que tenemos que preguntarnos la empresa en qué mundo está. ¿En qué mundo está? Dime de qué mundo vienes y te diré cómo eres. Así de básico. Entonces hay que preguntarle a la empresa, dime de qué mundo vienes. Y sabremos qué forma de humanidad va a entender. Va a entender. Y cerraría con una reflexión muy chiquitita en este concepto de humanidades. Porque yo puedo decir, mi empresa tiene unos programas de vivienda. Devuélvame la pregunta. ¿Programas de vivienda para la sociedad digital? Es que la generación Z entiende que la vivienda es una cápsula. Es una cápsula. Y quiero que hagan un googleo súper rápido. Valor del metro cuadrado de una casa cápsula. Valor del metro cuadrado de una casa cápsula. Miren, señoras y señores, la generación Z no es mi generación. Yo tengo 30 y tantos años. O sea, yo no soy generación Z, yo soy generación Cuchi Z. O sea, ya un poquito más viejito. Pero yo no pertenezco a ese mundo. Pero esa generación no quiere la casa que yo quería tener. Yo soy feliz porque mi apartamento tiene unas ventanas enormes, porque tengo un espacio grande. Ellos le tienen miedo a los espacios. Quieren casas muy chiquitas, tipo cápsulas, donde no tengan ni huertas ni jardín, pero defienden el medio ambiente. Y nunca han cultivado las plantas, lo hacen de forma accesoria. Entonces, fíjense cómo me cambia el concepto de persona en mi industria. Entonces, yo puedo decir, pues voy a promover, como son jóvenes de la generación Z, casas cápsula. Eso es lo que quiero como humanidad, que la gente quede encapsulada, o quiero que esté en un mundo de interacción.
Entonces son las preguntas que hoy nos estamos haciendo en el tejido empresarial. Entonces quería cerrar con esto y Berta, te cedo la palabra porque si no me detengo aquí a hacer otra conferencia adicional. No, eh, bueno, ya se han respondido algunas preguntas y una de ellas era el nombre que le había puesto a la conferencia que generaba, por lo menos de mi parte, mucha intriga, ¿ya? Pero no, no te escuché hablar de algo que me sorprendió, que creo que es importante y que cierra también con el tema de la sostenibilidad humana. Y además, como somos universidad y hemos hablado de organizaciones, y en algún momento hablaste del Estado, entonces yo quería que tú te refirieras a la triple hélice. Nada más. Perfecto. Esto es un elemento bastante interesante porque esa triple hélice hoy día se ve desde una perspectiva interseccional. La interseccionalidad quiere decir que ya no solamente es el mundo de lo económico, lo social y lo ambiental. Fíjense que nosotros en qué nos movimos. En el mundo económico, que es el mundo de las ciencias sociales. El mundo ambiental, que es el mundo de las ciencias naturales. Y el mundo social, que es de las ciencias sociales. La triple hélice, ¿dónde tiene el humano? No tiene el humano. O sea, el problema es que la triple hélice se quedó con el mundo objetivo y el mundo crítico social, pero no se quedó con el mundo intersubjetivo, es decir, el mundo de los discursos, el mundo de las expresiones, el mundo de la conducta, de lo que le compete a la estética. Ese concepto no se tuvo en la triple hélice y por esa razón viene la pregunta por el bienestar. ¿Dónde está el concepto del bienestar? Y ese concepto del bienestar es el que hace emerger el concepto de lo humano. ¿Por qué? Porque antes, y a mí me parece súper interesante esta pregunta y esta reflexión que tú entrañas y dices, venga, José, parémoslo porque es que hay una triple hélice. ¿Y dónde ubico yo en la triple hélice a la persona? Que la triple hélice no son triple hélice, son solamente doble hélice. Hay dos hélices porque lo económico y lo social pertenecen al mundo de lo social y lo ambiental en el mundo objetivo, pero el mundo intersubjetivo, es decir, el mundo de las ciencias históricas e interpretativas, no quedó en la triple hélice. Es decir, no se ha hecho la pregunta por lo humano. Entonces, esto hizo que la triple hélice se preguntara por lo vivible, lo viable y lo habitable. Vivible, viable y habitable. Pero no se preguntara por la sostenibilidad humana. Es decir, el mundo de lo humanizado humanizado. Y eso no es que esté bien o esté mal. Era en ese entonces se requería la triple hélice de esa forma. Hoy día la triple hélice debe tener una, yo sé que ustedes dirán, José, pero hoy día hay hasta las 20 hélices. Pero las 20 hélices que tenemos hoy se siguen preguntando por solo dos mundos. El mundo objetivo, que es lo ambiental, los modelos, la representación, y el mundo de lo social, lo ético, lo que tiene que ver con la cultura corporativa, pero el mundo de la humanidad no está en consulta. Y eso hace parte de la crisis de la triple hélice, que hace emerger entonces una noción del bien humano, ya no el bienestar, sino el bien de la humanidad, cómo se logra, reconociendo que hay que conservar la vida humana. Entonces, esto sería para ser un poquito superjuicioso con esta presentación y qué privilegio haber conversado estos espacios con ustedes. Humberto está muteada. Gracias. Le digo a José que le agradecemos su presencia, su exposición, la dinámica que genera, que siempre hace que se produzcan interrogantes y, bueno, hace lo que debemos hacer los académicos, por ejemplo, que es pensar. Ha sido muy interesante y ya con esto vamos concluyendo y le paso la palabra a Isabel, coordinadora de esta red, para que cierre este evento. Muchísimas Eh, gracias y saludos a todos los participantes. Muchísimas gracias, Berta, por este tremendo expositor que nos trajiste, José, que nos tuvo ya pasada la hora y que realmente nos tiene muy cautivados porque
De verdad que nos pones en una arena en que realmente uno con el día a día, como que lo que pasa, tratando de conocer las normas, pero bueno, ¿de dónde surge todo esto? Así que agradecerte muchísimo tu tiempo, tu generosidad, como siempre que te caracteriza, ¿no es cierto? Esto de entregar más allá de lo que se te pide. Así que agradecer también que este ha sido un muy bonito cierre de año, nuestras conferencias de redes, ¿no es cierto? Durante el 2025 quisimos traer siempre los mejores expositores y expositoras y ya contigo cerramos el año de una manera impecable. Así que te agradecemos nuevamente, agradecemos los asistentes que se quedaron más tiempo de lo normal, pero que creo que con eso refrendamos lo que son estos Ateneos, ¿no es cierto? Cuando Lucy me planteó este tema, esta idea, es un poco eso, no solo hacer una charla, sino que tener este espacio de diálogo y discusión con el expositor que nos enriquece muchísimo y que te agradecemos enormemente. Así que José, muchas gracias, Berta, también por la instancia y quedamos invitados para enero. Ya continuamos en enero con nuestros Ateneos, ¿ya? Así que estamos en contacto. Muchísimas gracias. Que tengan un muy buen resto de día. Muchísimas gracias. Que estén muy Trabajo bien. bastante. Gracias. Muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias. Hasta Gracias, luego. José. Abrazo. Gracias, Gracias a José. Te ustedes. pasaste. Muchas Gracias. gracias. Fraternal abrazo a Chao. todos. Fue un Chao. hermoso diálogo. Muchas gracias por su tiempo. Que esté muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias, gracias. Ahí se están desconectando. Ya. Ah, voy a apagar la